Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener nuestro devocional del día de hoy, el devocional del día número 7. Mantiene un tema todo el capítulo 7, a diferencia de otros capítulos. Así que no vamos a ver todo el capítulo, pero sí vamos a ir englobando algunas ideas. El verso clave que podemos encontrar está en el verso 4. Dice de la siguiente manera: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Verso 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Vamos a orar antes de iniciar. Padre bendito, te damos las gracias por el día que nos das, Padre. Te pedimos que bendigas nuestro día, Padre, que estés con nosotros en todo lo que emprendamos el día de hoy, Padre, y que nos permitas también ser de bendición y edificación para otras personas. Guíanos en la meditación del día de hoy, Padre, y sé tú el que hables a nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Decíamos, todo el capítulo 7 habla de un solo tema, pero podemos distinguir a algunos personajes, algunos matices en el capítulo 7. En primer lugar, ¿verdad? Vemos del 1 al 5 el consejo del padre, como he venido diciendo, el tema es un padre aconsejando al hijo. Y en este caso, el consejo o el título que vamos a ver el día de hoy es: busca la sabiduría para no pecar. Busca la sabiduría para no pecar. El consejo que da del verso 1 al 5 precisamente es: guarda mis razones, guarda los motivos, ¿verdad? Guarda la sabiduría. Dice el verso 4 que decíamos es clave: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Debemos nosotros como creyentes buscar la sabiduría de Dios y tenerla cercana. Así como a los parientes, ¿verdad? Que los estimamos y que deseamos pasar tiempo con ellos por el amor que le tenemos. De igual manera, la sabiduría, la inteligencia, deben ser dos objetos que deben estar cerca de nosotros, que nosotros debemos estar deseando el adquirir la sabiduría de Dios y la inteligencia, ¿verdad? La capacidad para tomar las decisiones. Dos acciones que debemos tener siempre cerca. Y dice el verso 5, el motivo para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. El segundo punto que destaca, el verso 6 al 9, habla de un joven, es el segundo personaje. El primero, la primera porción, 1 al 5, es el buen padre aconsejando escuchar. Del 6 al 9, la figura de un joven. ¿Por qué la figura de este joven? Bueno, lo que está tratando de decir el autor, ¿verdad?, es acerca de la falta de experiencia, la falta de sabiduría, la falta del conocimiento necesario para enfrentar las tentaciones de la vida. Vea lo que dice el verso 6 al 9. Dice, porque miro yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Entonces decimos, entre las características de este joven, ¿verdad?, de este personaje, dice que estaba entre los simples, de aquellos que viven una vida común, ¿verdad?, aquellos que no buscan a Dios, aquellos que no buscan el conocimiento de nuestro Señor. Eso hace referencia a los simples, a cualquier persona, a aquellos que no destacan por buscar a Dios. Dice que había o consideró o observó a un joven. Un joven, en el libro de Proverbios, ¿verdad?, el joven es alguien siempre falto de experiencia, alguien fácil de embaucar. Un joven, en el libro de Proverbios,
vemos que también lo relaciona con falta de cordura. Alguien que no tiene la madurez intelectual y espiritual para tomar buenas decisiones. Considera a un joven, dice, a un joven falto de entendimiento. Alguien que no podía ver más allá de lo que estaban viendo sus ojos. Y a veces nosotros nos enfrentamos ante el pecado de la misma forma del joven. Estamos viviendo solamente el momento. Y es lo que Satanás busca promocionarnos siempre, el momento. Esto es atractivo a la vista, esto parece ser agradable, se escucha bien, y entonces por el momento nos dejamos llevar. La falta de experiencia, la falta de conocimiento, la falta de pericia para distinguir en lo que va a suceder en un futuro con nuestra decisión, muchas veces tomamos decisiones a la ligera. Por eso se relaciona con un joven, falto de entendimiento, el cual, ¿verdad?, estaba, dice, pasaba por la calle junto a la esquina y iba a casa de ella. Como todos los pecados, vemos en el verso 9, como todos los pecados se realizan en oculto. Eso nos indica, ¿verdad?, que dentro de nosotros, aún nosotros fuéramos de los simples, aún no tuviésemos el conocimiento de Dios o no buscásemos activamente el conocimiento y la sabiduría de Dios, algo dentro de nosotros, la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones, muchas veces nos indica que algo que estamos a punto de realizar está mal. Este joven iba camino a la casa de ella, sabía hacia dónde se dirigía, no le toma por sorpresa, buscaba realizar el pecado, pero dentro de él algo le indica que está mal. Por eso va y se oculta en la noche, no lo hace abiertamente, porque sabe que sus acciones son malas. Ese principio básico es una señal de alerta, ¿verdad?, que muchas veces está ahí y nos indica y nos dice, detente. Pero cuando no escuchamos, cuando nos hemos vuelto inmune a esa señal de alerta, muchas veces, ¿verdad?, nos empezamos a acercar peligrosamente al pecado. La porción evidentemente habla de adulterio, evidentemente habla de fornicación, dos pecados sexuales diferentes. De parte del joven, ¿verdad?, es fornicación, relaciones fuera del matrimonio, y de parte de esta mujer es adulterio, porque nos señala el pasaje que tiene un marido, el cual ha salido de viaje. Ella conoce el tiempo indicado en que va a regresar y por eso aprovecha esas oportunidades. De pasar del personaje del joven, alguien falto de conocimiento espiritual, alguien falto de madurez, pasamos a la presentación de la mujer. Del verso 10 al verso 20 nos habla de esta mujer que sale al encuentro, como que se hubiese impactado en ver en algún lugar. Esta mujer presenta ciertas características. Su atavío, dice, atavío de ramera, hablando de la parte seductora visual, la parte que por medio de la vista, ¿verdad?, este hombre o este joven sin experiencia logra deslizarse hacia el pecado. Dice, astuta de corazón, habla, ¿verdad?, de las intenciones de esta mujer, sabía lo que estaba haciendo. De hecho, es una mujer con mucha experiencia y sabe cómo seducir a aquellos inexpertos. Alborotadora y rencillosa. Alguien que, ¿verdad?, evidentemente nos manifiesta las obras de la carne, que más adelante en Gálatas, en el Nuevo Testamento, nos los presenta. Ella no puede estar en su hogar, dice que sus pies no puede estar en casa, busca estar en la calle siempre y está buscando, ¿verdad?, a quién seducir. Dice, esta mujer se acerca, inicia el encuentro dándole un beso y con semblante descarado. Entonces dice,
sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Esta mujer tiene apariencia de religión, ¿verdad? Apariencia de religiosa. Nosotros podemos ver a grandes rasgos. Por un lado, estamos hablando de problemas sexuales, pero por otro lado podemos verlo como la seducción del pecado. Las veces que sea cual sea el pecado, ¿verdad?, se acerca de forma atractiva a nuestros ojos, se acerca con astucia, con palabras seductoras. Más adelante, versos 16, 17, 18 y 19, vemos las invitaciones. Yo he adornado mi casa, he adornado mi cama, he perfumado mi cama, ven y disfrutemos. Muchas veces el pecado o la tentación así se acerca, atrayéndonos por medio de la vista, luego información seductora, y por la falta de experiencia que a veces tenemos ante la vida, caemos en los lazos del pecado, en los lazos de la tentación. Por eso la invitación, nuevamente, ¿verdad? Hay una transición del 21 al 23, donde nos habla de no importa qué tan fuerte se crea el hombre, cuando se confía y se acerca al pecado, cae en las redes. Y entonces su vida se ve destruida. ¿Por qué? Porque, como dice el verso 27, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Recuerden que el fin del pecado siempre es muerte. Aún nosotros somos salvos espiritualmente, ¿verdad? Pero muchas veces el pecado nos lleva a una muerte física. Por eso, no importa cuántos años tengamos nosotros en el cristianismo o cuán fuerte creamos ser, debemos tener cuidado. Porque dice el verso 21, lo rindió con suavidad de muchas palabras. El pecado entra de forma suave, sutil, como ya hemos mencionado en otro día, ¿verdad? De forma sutil. Pero por medio de esas palabras delicadas puede obligar al más fiero hombre. Dice la palabra de Dios que nosotros entonces debemos estar atentos al oído, al consejo de Dios. Versos 24 al 27 se retoma la persona del Padre aconsejando al Hijo. Recuerden que del 1 hasta el final es un solo consejo, cosa extraña que no pasa seguido en el libro de los Proverbios. Recuerden, Proverbios, pequeños consejos, ¿verdad? Entonces ahora retoma la persona del Padre aconsejando al Hijo, que por medio de una ilustración intenta aconsejar al Hijo. Dice, ahora pues, hijo, oídme y está atento a las razones de mi boca. Ponga atención, hijo. A veces como hijos, ¿verdad?, no queremos poner atención. Creemos que conocemos suficiente. Creemos que nosotros no experimentaremos lo mismo que han experimentado nuestros padres, pero la realidad es que siempre se repite la misma historia. Y que como hijos debemos hacer bien poniendo atención a los buenos consejos de nuestros padres. Ahora, hablando del Padre espiritual, nosotros siempre nos vamos a hallar faltos de experiencia. Ante los ojos de Dios siempre seremos jóvenes que necesitamos escuchar el buen consejo con atención. Dice verso 24, estar atento a las razones, a los motivos, al porqué de las cosas. Dios es muy claro cuando nos habla y no solamente nos dice lo que debemos evitar, sino que también nos enseña el por qué debemos evitar ciertas acciones. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos y podamos tener la inteligencia para poder discernir, no solamente la sabiduría, hablando del conocimiento intelectual. A veces podemos acumular mucho conocimiento que no sabemos aplicar. Por eso no solamente debemos guardar las razones
y debemos buscar como a un pariente la sabiduría, como que si fuese nuestra hermana, según leímos en el verso 4, sino que también la inteligencia debe ser cercana a nosotros, porque la inteligencia nos permite aplicar el conocimiento. Por eso debemos estar atentos a las razones de la boca del Señor. Verso 25, no se aparte de tu corazón, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Hablando del pecado, hablando de la tentación, dice que nosotros no debemos apartar nuestro corazón o dirigir nuestro corazón hacia la seducción del pecado. No falles, no yerres, no falles al blanco. Nuestro objetivo es claro. Dice nuestro Señor que debemos buscar la santidad. Así como Él es santo, también nosotros debemos aspirar a lograr ser como Él. Nosotros debemos ir transformándonos día a día a la imagen de su amado Hijo. Tenemos esa lucha, mientras que estemos aquí en la tierra, tenemos esa lucha con nuestra carne y debemos ser sabios e inteligentes para enfrentar la tentación. Debemos aprender a hacernos a un lado y no creernos muy valientes, ¿verdad? Enfrentando a Satanás, que tiene muchos años de experiencia. Ese verso 26, porque a muchos ha hecho caer herido, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Dice por ahí un viejo dicho, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Bueno, así con el pecado. Decíamos del verso 6 al 9, el joven falto de experiencia va rumbo a la seducción, rumbo al pecado. A pesar de las alarmas de alerta de parte de Dios, él continúa, se oculta para que no sea exhibido, ¿verdad? Pero por la cercanía, por la confianza que tiene y se acerca demasiado a las puertas del pecado, casa que dice es camino al Seol. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que nosotros podemos extraer de este capítulo 7? Bueno, lo que podemos extraer con toda evidencia, ¿verdad? Es que debemos ser sabios, buscar la sabiduría, buscar la inteligencia, saber aplicar el conocimiento, ¿verdad? Alejarnos del pecado, no coquetear con el pecado, alejarnos del pecado para que así podamos sobrevivir a las acechanzas de nuestro enemigo, que dice la palabra que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es mejor huir al pecado que creernos tan fuertes que terminamos cayendo en el pecado. Vamos a orar para terminar nuestro devocional el día de hoy. Padre bendito, te damos las gracias porque tú nos adviertes. No solamente nos das tu palabra, la cual nos enseña, la cual nos dirige, la cual es sabiduría que penetra en nuestra mente, Padre, que permite reestructurar nuestros pensamientos, sino que también es una palabra viva que nos confronta, que nos impulsa en lo individual, Padre, pero también nos dotas de tu Espíritu Santo, el cual de forma activa, constantemente, nos indica cuál camino debemos seguir, el cual como señal de alarma nos indica cuando nos estamos desviando. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, para que podamos darnos cuenta cuando Él nos dice te estás alejando del buen camino, y el valor para poder retomar la senda y no apartarnos de ella. Padre, danos sabiduría, danos de tu sabiduría, Padre. Yo sé que tú eres el proveedor de la sabiduría y que solamente por medio de ti podemos obtenerla. Padre, provéenos de esa sabiduría para distinguir cuando el pecado viene disfrazado de religión, cuando el pecado viene disfrazado de bondad, Padre, y poder sacarle la vuelta y poder huir ante la tentación. Danos esa sabiduría, esa inteligencia para poder tomar tu palabra y aplicarla en los diferentes momentos de nuestra vida. Ayúdanos a salir adelante.
Te pido por cada uno de mis hermanos que nos siguen, Padre, tú bendiga su vida, les ayudes en este día, Padre, a enfrentar un nuevo día y que sea un día de victoria en victoria, que tú los ayudes en sus necesidades, en sus luchas, si alguno está enfermo, en sus enfermedades. Proveas el sustento diario, Padre, y no abandones a ninguno de tus hijos, Padre, sino que al contrario, salgamos victoriosos y que podamos lucir que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de mañana veremos el capítulo 8, si Dios nos permite. A la misma hora, 8 de la mañana, estaremos transmitiendo. Dios les bendiga.